me da un traguito de café. Ok. Pensar. No tiene nada malo. Gracias por venir. Gracias. Vamos a estar orando primeramente para darle gracias a Dios. Quiero que oremos teniendo la conciencia de lo que allí dice. Josué 24:15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto es una exhortación que nos hace el Señor cuando nos encontramos en tierra ajena, a la tierra donde nacimos. Es una exhortación que Dios nos hace a tener en cuenta que no se trata del lugar de donde nosotros venimos espiritualmente. Se trata del lugar a donde Dios nos quiere llevar espiritualmente. La semana pasada nosotros hablamos sobre la herencia espiritual. La herencia espiritual la estuvimos comparando en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo dijimos que habían 12 tribus que recibieron una heredad, una tierra. Y después de Cristo dijimos que habían 12 apóstoles que recibieron también la presencia misma de Jesús. Ellos habitaron junto con el Señor y fueron discipulados por Él. Pero en estas 12 tribus y en estos 12 apóstoles, quizás olvidamos que hay uno de ellos que no figuraba entre ellos, que estuvieron con el Señor. Y ese apóstol fue Pablo. Pablo fue el apóstol que escribió gran parte de las epístolas que van desde Corintio hasta Judas. Y en sí, quien escribió parte de la teología cristiana que nos sostiene hasta hoy. Fue Pablo quien Dios le dio esa revelación. Y Pablo fue el apóstol, digamos, número 13, al igual que la tribu de los levitas, la tribu número 13. Porque la tribu de los levitas nunca recibió una herencia terrenal, como las demás tribus. Ellos nunca recibieron un terreno, una tierra. Ellos lo que recibieron fue la responsabilidad de cargar sobre sus hombros la presencia de Dios, que en aquel tiempo estaba representada en el arca del pacto, en la alianza, lo que contenía las tablas donde estaban los mandamientos del Señor y otros elementos que están allí mencionados. La Biblia nos muestra cómo los levitas tenían esta responsabilidad tan grande y que donde ellos habitaban, alrededor de ese lugar, el que se acercara de manera impura moría. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. El lugar santo podían pisarlo los sacerdotes y los siervos. Tenían la oportunidad de llegar hasta el lugar santo. Pero el lugar santísimo era prácticamente intocable. El que entraba de manera indigna en el lugar santísimo moría. Y en este caso, los levitas recibieron lo que habitaba dentro del lugar santísimo. Ellos lo recibieron en sí, lo tenían sobre sus espaldas ese peso. Era la presencia misma de Dios. Eso fue lo que recibió Pablo. Porque Pablo nunca habitó con Jesús terrenalmente. Él habitó con Cristo ya directamente, glorificado, elevado a la presencia misma del Señor. Entonces lo que Pablo nos dejó a nosotros fue una responsabilidad muy grande. Nosotros como gentiles, como la Biblia nos llama, nos dejó la responsabilidad de cargar sobre nuestras espaldas la presencia de Cristo. Esa responsabilidad la tenemos nosotros hoy. Él nos dio acceso al lugar santísimo. Él murió, Él entró indignamente a ese lugar santísimo, llevando pecados que no les pertenecían, que nos pertenecían a nosotros y al resto de la humanidad. Llegó a ese lugar santísimo y murió. El asunto fue que Él no quedó allí. Él se levantó al tercer día. Y a ese es a quien nosotros hoy adoramos. Al que se levantó, no al que quedó crucificado y muerto.
El que quedó crucificado y muerto lo adoran esos quienes sirvieron quizás nuestros antepasados, quienes sirvieron dentro de lo que era una religión. Pero Cristo dijo: yo no soy religión, yo te doy a ti el peso de mi presencia, administra. Por eso dice la Biblia que nosotros somos administradores de su gloria. Administradores de su gloria. Imagínense el peso tan grande, la responsabilidad tan grande. Si nosotros lo vemos a nivel empresarial, el administrador no es dueño de la empresa, él tiene una responsabilidad muy grande, porque él administra toda la riqueza de esa empresa, ¿sí? Él la cuida. Permiso. ¿Qué pasa, Luis? ¿Me volviste a pintar el cabello? No, la pinta. Porque que si lo pintas hoy, Él la cuida, él la administra, que él tiene control y cuidado de cada uno de los elementos que son pertenecientes a esa empresa. En el caso de nosotros, tenemos una responsabilidad que es superior, es mayor. Tenemos que tener control y cuidado de cada uno de los elementos que pertenecen a nuestro Señor. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos una carta leída al mundo. Que el mundo, cuando nos mira a nosotros, no piensa en la persona que está mirando. Cuando el mundo me mira a mí, no miran a Mel. Cuando el mundo me mira a mí, dice: este es un hijo de Dios. Si yo camino de manera indigna como hijo de Dios, el mundo, esa va a ser su única imagen de Dios. Pero si yo camino de manera digna, voy a ser un ejemplo para ese mundo. Pasen adelante, por favor. Con permiso. Pasen. Sí, que esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella las puertas se abrían. Se nos traen un poquito tarde, con perdón. Sí, el Señor. Sí, está cerrada, sí. Buenas. sentado. Bueno, entonces está. Bueno, para ustedes que están llegando, bienvenidos y bienvenidas. Siéntanse como en su casa, dándole inicio al servicio. Se perdieron a tocar el cuadro, la cosa, aquí el hermano que... Pero al final yo creo que nos va a deleitar de nuevo con la música venezolana. ¿Usted cómo está, señor? ¿Cómo tú te? Bien, bien, gracias a Dios. Yo venía diciéndoles que la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es mayor a esa responsabilidad que incluso los levitas tenían sobre su espalda, que era llevar el arca del pacto. Porque ellos tenían todavía en aquel tiempo algo que era terrenal, que ellos podían tocar la cajita donde estaba la presencia de Dios. Nosotros no. Nosotros somos esa caja. Nosotros somos la habitación de Cristo. Y si nosotros logramos entender eso, porque eso hay que entenderlo para que sea el Señor quien habite, le vamos a dar entrada al mayor peso de gloria que la humanidad ha podido experimentar, que es el peso de la eternidad de Jesucristo. Estábamos leyendo este versículo que dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y yo decía que esto nos lleva a reflexionar y a pensar que quizás nosotros ahora estamos en Alemania, pero venimos, como es la mención aquí de René, venimos todos de tierras extranjeras. Y nosotros como extranjeros, cuando llegamos a este sitio, nos encontramos que aquí se adoran dioses y se adoran y se les rinde culto a cosas que no pertenecen a la gloria de Jesucristo. Y que el Señor no nos ha llamado a nosotros a administrar eso que quizás aquí ellos hacen. Porque si una cosa nos ha dicho el Señor, nos lo dijo a través de Pablo: sean imitadores de mí en la medida en que yo lo soy de Jesucristo.
Imitemos lo que es Cristo en nuestras vidas. Imitemos lo que han hecho los grandes hijos de Dios, que han dejado un legado, que han dejado una huella, que han dejado en el mundo un camino ya trazado para nosotros tener claro hacia dónde nos dirigimos primeramente bajo la voluntad del Señor. La Biblia nos muestra en Hechos que las iglesias de aquellos tiempos eran las casas. Y nosotros no estamos muy lejos de eso, porque si ustedes ven, esta es una casa, que es la casa donde nosotros habitamos, y es la casa donde nuestro Señor nos ha dicho, habitemos allí, habitemos en esa tienda. Es la casa que el Señor ha habilitado para este servicio los sábados a las 4 de la tarde. Y es una casa que se ha convertido ya no en nuestra casa, se ha convertido en la casa de Cristo. Se ha convertido en el lugar de adoración, se ha convertido en la tienda donde habitaban los levitas, que está protegida por la presencia del Señor. Entonces yo quiero que nosotros, teniendo conciencia de nuestro lugar dentro de la presencia del Señor, que nosotros, teniendo conciencia de quiénes somos, del valor que nosotros como seres humanos tenemos, teniendo conciencia de eso, nosotros podamos entrar en adoración. Que nosotros, sabiendo que Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros en una cruz, quiere decir que nosotros tenemos un valor muy alto como personas, como seres humanos. Porque si el Señor lo hizo, si el Señor se dejó lastimar, se dejó lacerar, si el Señor se dejó humillar de la manera en que Él lo hizo, si el Señor dijo, yo voy a entrar en el lugar santísimo llevando y cargando tus pecados y mis pecados, siendo Él santo y puro, entró a ese lugar, murió y resucitó al tercer día, es porque nosotros tenemos un valor. Quizás nadie me lo ha dicho a mí y nadie te lo ha dicho a ti, pero yo hoy vengo a decirlo de parte del Señor, porque es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Tú y yo tenemos valor delante de Dios. No debemos nunca olvidar eso, que nosotros somos personas llamadas a tener nuestra conciencia, que somos hijos de Dios, llamados a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos aquellos que le aceptaron a Él, que creyeron en su nombre, se les dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el deseo de caminar siendo hijos de Dios y de caminar reclamando esa herencia espiritual que el Señor ya nos ha dado, de la cual nosotros somos responsables hoy en día, de la cual nosotros tenemos que tener cuidado, la cual nosotros debemos administrar. Entonces seamos nosotros quienes entremos en la presencia de Dios sabiendo que el Señor está en medio nuestro, porque donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él. Yo quiero que tengan presente esta reflexión, porque no se trata solamente de ir a la iglesia, a congregarse y decir, cumplí con mi labor cristiana, sino que hay que tener una verdadera comunión con el Señor. ¿Comunión qué significa? Común. Una unión en común con el Señor. Yo quiero que Cristo sea en mí. Yo quiero ser en Cristo. Quiero ser hallado en Cristo. Quiero que Cristo sea hallado en mí. Llega un momento en el cual ya la vida se convierte precisamente en un desafío. Porque Pablo lo dijo de esta manera: yo no vivo más, ahora vive Cristo en mí. Pablo, en aquel momento que quedó ciego, cuando el Señor se le apareció así en forma de una luz, él cayó al piso, quedó ciego. En ese tiempo, el hombre que era Pablo murió. Y desde ese tiempo comenzó a habitar en él Jesucristo. Por eso nosotros oramos cada día que no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Señor. Jesús, antes de ser crucificado, fue a orar. Y en la oración él dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Señor, no quiero tomar de esto. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga solamente tu voluntad, Señor. Si nosotros tenemos la conciencia de que la voluntad de Dios es mayor, es más grande, es más fuerte, es más poderosa,
si tenemos la conciencia de que la voluntad de Dios puede cambiar nuestra situación de vida, si tenemos conciencia de que la voluntad de Dios puede cambiar nuestra situación terrenal, porque la terrenal va a ser un reflejo de la espiritual, estaremos cumpliendo con la palabra cuando dice: amados, yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma, que tengan ustedes ¿qué? Salud. Es decir, que lo que nosotros hagamos en esta tierra sea un reflejo de lo que espiritualmente ya se nos entregó a nosotros. Que nosotros podamos decir como él, Josué, cuando dijo: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y aquí nos está hablando precisamente de las casas, como lo vemos hoy en día aquí, en este lugar donde nosotros estamos reunidos. Una casa que está puesta para adorar, para edificar, en el nombre de Jesucristo. ¿Tú me puedes poner la presentación? ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana ahí también? Eso, muy bien. Gracias. No me había dado cuenta porque tenía la mano tan fría y eso no se va a escuchar. Fíjense que yo les venía comentando sobre mi casa y yo serviremos al Señor. Y el Señor Jesús, Él nació en una casa. Y al nacer en esa casa, según las tradiciones antiguas, el que nacía en esa casa era hijo de una persona que tenía una profesión específica. Se le daba esa profesión al hijo. Entonces, ¿cuál fue la profesión del Hijo de Dios? Se le conoce como el carpintero, aunque hay teorías que dicen que no era el carpintero, sino el constructor, por la traducción exacta de la palabra, del hebreo. Pero lo que normalmente se acepta es que Cristo está relacionado con un carpintero. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra que está acá, esta palabra nos muestra infinidad de pasajes donde hablan de árboles, donde nos habla de árboles que son plantados juntos a corrientes de agua viva, y donde a nosotros como seres humanos se nos compara con árboles. A ustedes, cada uno, a mí, a nosotros, a todos, se nos compara con árboles. Ahora díganme ustedes, que alguien me responda esta pregunta: ¿cuál es la materia prima de un carpintero? La madera. La madera. Cristo necesita tu materia prima. Esa materia prima que Él ha puesto en ti, Él la necesita. Porque con la madera nosotros obtenemos este tipo de cosas. Cosas con las cuales servimos a Dios, pero cosas con las cuales nos servimos en nuestras vidas. Obtenemos camas, muebles, obtenemos mesas, sillas, para que el ser humano tenga cómo dirigirse en este mundo. La madera se ha convertido en algo fundamental. La madera le ofrece al ser humano casas, la posibilidad de tener casa, un techo. Y eso significa cobertura. Si nosotros tenemos claro que nosotros podemos ser utilizados por Cristo como madera, porque ya Él nos comparó siglos atrás con árboles, entonces vamos a nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos para que nuestra madera sea lo mejor que Él pueda obtener en sus manos, y que de nosotros Él pueda hacer una herramienta infalible. Busquemos nosotros de ser personas infalibles en Cristo. Eso no significa que nosotros seamos perfectos como cristianos. Significa que como cristianos entendemos que para la perfección necesitamos a Jesucristo. Necesitamos que Él, como carpintero, nos tome a nosotros como árboles y nuestra materia prima, espiritualmente hablando, la convierta en algo útil. Y que nuestra materia prima no se pierda entre las cosas inútiles de la vida. Que nosotros podamos ser utilizados por medio de ese carpintero, para que su presencia se haga sentir no solo en este lugar, sino en cada uno de los lugares donde ustedes y yo y todos nosotros que estamos aquí presentes estemos. Porque nosotros no vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Nosotros vamos a la iglesia portando la presencia de Dios, y esa es una gran diferencia. Cuando yo voy a la iglesia, donde yo siento que en la iglesia es donde me voy a llenar de la presencia de Dios y salgo y vuelvo al mundo,
Es distinto a cuando yo en el mundo digo yo porto la presencia de Dios porque la iglesia habita en mí. Porque la iglesia soy yo en el sentido de que Cristo es mi cabeza y Cristo es el que me dirige a mí, el que me lleva, el que me guarda, el que me sustenta, el que me da un camino. Si nosotros tenemos eso presente, el Señor va a tener en nosotros una materia prima con la cual Él va a poder hacer cosas útiles, pero no para este mundo, sino para la eternidad, que es lo que nosotros buscamos. Porque la herencia que nosotros hemos recibido es precisamente esa, la eternidad, la presencia misma del Señor, que la cargamos no en forma de un arca, la cargamos en una forma espiritual, en forma de una vestimenta espiritual. Por eso que la gracia esté con nosotros, que la gracia esté con cada persona que está en este lugar. La siguiente, por favor. Isaías 44:13, nos fuimos al Antiguo Testamento. Isaías fue uno de los 4 profetas mayores, cual se le reveló Jesucristo mucho tiempo antes de que Jesús caminara en la tierra. Dice: el carpintero tiende la red, lo señala con el mal, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para que esté sentado en casa. ¿Qué nos habla aquí Isaías 44:13? Un hombre al cual se le fue revelado Cristo muchos años antes de que Jesús caminara en esta tierra. Él lo vio. Por eso es que era un profeta mayor. Nos habla de la actividad del carpintero. Nos habla de Jesucristo caminando en esta tierra, haciendo milagros, haciendo señales, cumpliendo con todo lo que está escrito en su palabra. Y dice: figura con el compás, lo hace a forma de varón, a forma de una persona. Lo que yo les acabo de hablar, metafóricamente, ustedes aquí lo encuentran en la Biblia. O sea que no es algo que se me ocurrió, es algo que el Señor nos está dando para nosotros como familia, pero para la congregación específicamente. El Señor tiene el deseo de formar de nuestra materia prima un elemento duradero en la eternidad. Y aquí lo tenemos nosotros, fundamentado en la palabra. Isaías, un hombre que vio al Señor. Cuando ustedes tengan tiempo, lean el libro de Isaías. Este libro alimenta muchísimo, muchísimo. Porque la teología que está ahí escrita es maravillosa. Ese hombre vio a Cristo. Leamos Isaías sabiendo que él vio a Cristo años antes de que Jesús caminara en esta tierra. Próximo, por favor. Marcos 6:3, Nuevo Testamento. Cuando la gente miraba a Cristo, a Jesús caminando en la calle, preguntaban: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. Hay mucha gente que se escandaliza de lo que sucede en esta casa, en estas 4 paredes. Hay gente que se escandaliza en lo que sucede en la iglesia del Señor. Hay gente de que se va a escandalizar de lo que tú estás logrando en Cristo, porque no lo van a creer. Hay gente que me vio a mí 5 años atrás, llegando a Alemania, y jamás pensaron que yo podía pararme enfrente de una congregación a dar palabras. Y hoy se escandalizan y dicen: pero no era este que llegó ahí refugiado, que no tenía nada, que andaba con una mano adelante y otra atrás. Pero hoy se escandalizan: ¿cómo es que Melvin usted lo escucha hablando de mal? ¿Cómo es que? No, yo no hago nada, es Cristo el que lo ha hecho en mí. Porque si yo no hubiese tenido la presencia de Cristo en mi vida, créanme que yo hoy en día estaría muerto. Mi papá y mi mamá están aquí. Y las cosas que yo vivía en Venezuela, mi mamá decía: yo cada vez que él salía por la puerta tenía que pedirle a Dios que lo guardara, porque yo no sabía si ese muchacho iba a regresar. Y es verdad. Entonces nosotros somos producto de un trato directo con Dios. Nosotros somos producto de haber sido aislados para que el Señor como materia prima nos trabajase. Hiciera de nosotros no solo lo que somos hoy en día, no, lo que Él quiere que nosotros seamos en la eternidad. Amén. No algo tan pequeño. Cristo no trabaja por cosas pequeñas. Cristo va a bendecir tu vida, tu familia, tus relaciones de pareja, tus relaciones matrimoniales, tus relaciones de todo tipo, familiares, de amigos, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitamos que sea Él quien se glorifique.
en cada una de esas cosas. Necesitamos que sea el Señor que tenga el control del barco, si no ese barco se hunde. Necesitamos que sea el Señor que tenga el control del carro, si no ese carro se desvía y choca. Necesitamos que sea el Señor que tenga el control de nuestras vidas, porque si no nuestras vidas están caminando hacia un vacío. Porque en este mundo, cuando ustedes salen de esa puerta hacia afuera, en este mundo se darán cuenta que no hay nada como la presencia de Dios. Y esa presencia que nosotros somos administradores. ¿Sí? Siguiente, por favor. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Es decir, que donde Jesucristo pasaba, ya comenzaban a hablar del hombre. Y eso va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Ese Melvin, ese no era el que antes, ahora, mira, ahora es cristiano, pero no era antes ese que se emborrachaba, no era antes. No es mi testimonio. Yo puedo decirlo con firmeza, nunca. Mi mamá y papá están aquí, son testigos. Jamás y nunca. Mi papá y mamá me criaron de una manera en la que siempre estuve en un camino. Los estudios, el trabajo y eso. Pero hay gente que ha llegado a los caminos de Dios después de haber sido borracho, prostituta. Y ahí es donde viene el problema, porque se escandalizan de lo que Dios hizo, de esa materia prima que otros desecharon, cuando Dios la tomó y levantó de esa materia prima un producto que tiene un alcance eterno. Levantó de esa materia prima que para otros era basura, una persona capaz de soportar el peso de su gloria. Y mi pregunta es hoy, ¿somos nosotros capaces de soportar el peso de la gloria de Cristo? Yo creo que no. Porque el peso de la gloria de Jesucristo nos pone de rodillas a nosotros. El peso de la gloria de Cristo es tan grande que nos transforma en el mismo momento que nosotros caemos delante de su presencia, nos quiebra y nos quita todo lo que hay malo dentro de nosotros, saca de nosotros lo que no le agrada, y eso es lo que Él tira. Y la Biblia dice que lo tira al fondo del mar, de una manera que ya nadie más se acuerde de ese pecado. Por eso es que si tú y yo hicimos algo en el pasado, el único que se recuerda de ese pecado es el enemigo que nosotros tenemos a nivel espiritual. Porque dice la Biblia que Él vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Y se le llama por eso el padre de mentira. Si nosotros fuimos en algún momento culpables de algo, pero hoy en día somos hijos de Dios, el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha justificado. Próximo, por favor. Salmo 1:3. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace, digámoslo juntos que dice la última palabra, y todo lo que hace prosperará. Y ese es el deseo que yo tengo ahora para todos y cada uno de nosotros aquí, que nosotros logremos prosperar, también para Él que no me está entendiendo, pero su espíritu me está entendiendo. Que nosotros logremos prosperar primeramente en Cristo. Que nosotros podamos dar testimonio de que el fruto vino a tiempo y nuestra hoja no cayó. De ti no caerá la gloria de Cristo. Amén. Mientras te mantengas en su presencia, mientras te mantengas bajo su cuidado, bajo su control, de ti jamás caerá una hoja. De ti jamás caerá la presencia del Señor. Amén. El peso de gloria te acompañará por el resto de tu vida y por la eternidad. Porque estamos hablando de un tema eterno. El próximo. Jueces 9:8-9. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el que por mí causa Dios y los hombres son honrados para ir a ser grandes sobre los árboles. Aquí nos está hablando de una metáfora del pueblo, donde vieron a un hombre que tenía cierta autoridad y le dijeron a ese hombre: sé tú el rey. Pero el hombre dijo: no, yo no.
Porque la autoridad que yo tengo no es mía, es Dios. Esa única autoridad, como lo dice allí, mi aceite con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados. Yo estoy puesto solamente para honrar a Dios. Yo no estoy puesto para gobernar. Y así nosotros como cristianos, como líderes, no estamos puestos para gobernar sobre la congregación. Estamos puestos para que por nuestra causa el Señor se derrame. Por eso muchas personas vienen aquí y me dicen: Melvin, ¿qué hago yo para obtener la presencia de Dios? Te pago. No hay manera. Nadie puede comprar la presencia de Dios. Nadie puede comprar ese aceite que es la unción. Eso no lo puede comprar ni los millones del mundo, ni todo el oro, ni el diamante, ni la plata, ni el dinero, ni los euros, ni los dólares, ni nada. Por eso es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de Él. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia. Fuera de Cristo no hay nada. Nosotros somos llamados como árboles a ser materia prima para el Señor. Somos llamados a dar nuestro aceite y que por causa nuestra Dios sea honrado, glorificado, y no para ser grande entre los demás hombres. No estamos llamados a sobresalir delante de nadie. No estamos llamados a competir con nadie. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Estamos llamados a vivir en comunidad. Estamos llamados a todos juntos a adorar al Señor, para que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, de su presencia. Para que esa presencia transforme familia, transforme naciones, transforme ciudades, transforme negocios, transforme todo lugar donde ustedes se encuentren. A eso es que nosotros estamos llamados a hacer bendición donde sea que estemos. Hacer bendición dentro y fuera de Alemania, hacer bendición en Dresden, hacer bendición en las ciudades donde habitamos, en Königstein, o en todas las ciudades donde nosotros estemos habitando, en Pirma. Ahí estamos llamados a hacer bendición. Y estamos llamados a que de donde nosotros venimos también haya una bendición de parte del Señor, que sea Dios quien se glorifique, porque sabemos, por ejemplo, que nosotros, nuestro país está pasando la hora bastante mal. Y nosotros tenemos que orar por eso, orar para que sea el Señor quien cambie la situación. Próximo. Nuestra invitación es esta: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Tengamos presente esto de lo cual hemos hablado hoy. Que el Señor sea quien nos guíe, que el Señor sea quien nos guarde. Ahora, te invito a estar de pie para estar en un momento de adoración. Dice la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que en Él hemos sido justificados, sabiendo que Él fue quebrantado por mi rebelión, que Él resucitó y que hoy nosotros vivimos de nuevo, y que hoy somos nuevas criaturas, y de que hoy en día nosotros podemos decir: gracias Dios, que solamente en tu presencia, Señor, nosotros hemos encontrado una vida nueva que nos ha redimido. Así que yo les pido que, teniendo esa conciencia, todos nosotros que estamos aquí presentes, sabiendo que de aquí saldrán las personas que van a influir en las decisiones, porque como iglesia somos eso, somos llamados a influir sobre las decisiones de una ciudad. Oremos para que sea el Señor quien nos transforme. Oremos para que nosotros, cuando estemos aquí en este momento, seamos transformados y que salgamos siendo una persona distinta a la que entró. No porque la que entró esté mal, sino porque aquí nosotros estamos llamados a dejar todo lo que no nos permite avanzar. Y que las cosas que nos están frenando, que nos están bloqueando, hoy, por medio de nuestra adoración, caigan a tierra. Y que se abran los caminos, y que esa prosperidad de la que hemos venido hablando, que nos va a dar fruto y fruto a tiempo, sea en el nombre de Jesucristo un testimonio el cual nosotros podamos dar esta misma noche. Porque Dios hace las cosas en el tiempo presente, porque la eternidad es eso, es presente, no es pasado ni es futuro. No es lo que fue ni es lo que será, es lo que es hoy en día. Y nosotros somos adoradores, estamos llamados a ser adoradores en el nombre de Jesús.
Así que recibamos nuestra herencia espiritual y dejemos que la música que hoy tenemos preparada nos guíe, pero que sea Señor el que se glorifique en todo lo que nosotros podamos decir, cantar, alabar, adorar, orar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.